Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos amados, que la paz de Cristo sea con ustedes. Estamos un poco atrasaditos, más de 1 hora y 15 minutos, pero tuvimos un compromiso y recién vamos llegando, pero aquí va a quedar grabado este video y lo vamos a subir también a la página de YouTube para que quede grabado. Y decidimos grabar continuamente estos días porque es un poco largo el estudio y tiene que quedar, tengo que avanzar con el tiempo. Así que si alguien se va a conectar, pues bendito sea, la gloria sea para el Señor, y si no, ahí va a quedar guardado este video para los que están pendientes, porque me estaban escribiendo algunos ahí que estaban pendientes a las 10 de la noche, pero tuvimos un compromiso. Y por lo menos mis hermanos en Sudamérica sí se van 3, 4 horas de diferencia. Allá en Estados Unidos es al contrario, los hermanos que se conectan van 2 horas abajo del horario normal, no van a sentir ellos mucho la diferencia, amados hermanos. Así de que bendito sea Dios. Estamos en la serie de estudios, ¿cómo saber si soy salvo? Se puede a la luz de la Escritura saber si soy hijo de Dios, si soy salvo, porque alguien evangeliza y preguntan, ¿está usted seguro de salvación? ¿Está seguro que si usted muriese iría a la presencia de Dios? Y muchos dicen, no sé, solo Dios lo sabe. Y es por eso que iniciamos en primer lugar, porque el tema es, vamos a mostrar evidencias del nuevo nacimiento, de una persona que ha sido regenerada, salvada, que ha nacido de nuevo. Pero no podemos entender esas evidencias de salvación y del nuevo nacimiento si ni siquiera entendemos qué es el nuevo nacimiento. Es por eso que en el primer estudio, hermanos amados, comenzamos enseñando acerca de qué es el nuevo nacimiento. Dios bendiga, hermana Cristi. Menos que son como las 3, 4 de la mañana ya en Rosario, pero gloria a Dios por su esfuerzo, por estar conectados, hermano, a esta hora. Bendito sea Dios, la gloria sea para Dios. Y comenzamos en Juan, la primera parte, capítulo 13, recuerdan, explicando del 1 al 15, la soberanía de Dios en la salvación, 16 en adelante, al 21, la responsabilidad humana. Pero nos enfocamos más que todo en lo que es el nuevo nacimiento para entender que es un acto soberano, poderoso, sobrenatural de Dios sobre un pecador y que lo transforma y que lo embiste. Nacer de agua y del Espíritu, hermano. Una purificación. Y por eso Juan lo compara como cuando un viento sopla y viene, que no se puede comprender, pero viene con tal potencia, con tal magnitud que causa estragos. Donde llega también así, cuando el nuevo nacimiento y la salvación llega a un pecador, hace cambios significativos, hace una transformación significativa en las vidas de las personas. Bendiciones, hermano. Por eso dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva naturaleza es, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y de ahí comenzamos el día de ayer, hermanos, en la primera carta de Juan, capítulo 5, ¿se recuerdan? Versículo 13, que lo voy a leer nuevamente. Y vamos a iniciar ahí la tercera parte ya prácticamente de este estudio. ¿Cómo saber si soy salvo? ¿Cómo saber si realmente nació de nuevo? Si soy hijo de Dios, si soy nueva criatura, si soy hijo de la luz. Y dice el 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermanos, oramos, Padre y buen Dios, gracias por habernos traído con bien, con mis hermanos, Señor, con Pastor Douglas, con Pastor Mario, Señor, que está compartiendo ese estudio de las 7 iglesias de Apocalipsis, Padre. Y gracias porque estás con nosotros, nos has guardado y nos has traído con bien, Señor. Ahora queremos impartir esta enseñanza, terminar esta enseñanza, Padre. No va a ser tan larga, pero va a quedar aquí guardada y registrada, Señor, para aquellos que van a querer ver, Señor. Y aquellos que quieren que sus vidas sean confrontadas, Señor, a la luz de la Escritura, para saber si verdaderamente hemos nacido de nuevo, nos hemos arrepentido genuinamente, o solamente estamos viviendo una religión que puede ser llena de activismo, puede ser llena de conocimiento. Lo vimos con los fariseos, doctores de la ley, escribas, intelectuales, pero no habían nacido de nuevo, oh Dios. Solamente estaban en un activismo, oh Dios. Ayúdanos,
que esta palabra llegue a los corazones, a las mentes, que derribe toda fortaleza de intelectualismo, Señor, toda argumentación en contra de tu evangelio y del Hijo de Dios. Y que toda la gloria y honra sean para ti por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Ahí te conectada mi esposa también. Un abrazo. Ahí, hermanos amados. Y el día de ayer se recuerdan, explicamos, vamos a hacer rápidamente la ley del repaso, hablando de la ley de la enseñanza. La ley del repaso. El día de ayer hablamos acerca de los aspectos generales de la carta. Decíamos que la carta es la más corta de las tres. Que decíamos también que la carta no identifica a una iglesia, lugar o individuo específicos que en la carta es dirigida. Por eso muchos estudiosos dicen que la carta es dirigida a las iglesias que están dispersas ahí en Asia Menor. Y hablamos acerca del autor y la fecha. Y aquí se me quiere enfocar en el propósito de la Escritura, volverlo a repetir, ¿se recuerdan? Donde le dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Se los expliqué ayer. Los propósitos de la Escritura era combatir y exponer la herejía infiltrada en la iglesia de aquellos individuos que años después se dieron a conocer como los gnósticos, que era una mezcla de filosofías ahí, hermanos, griegas y orientales, que estaban metiendo enseñanzas destructivas a la iglesia, como por ejemplo, ellos decían que Dios era oscuro, era místico, misterioso, oscuro, por lo cual nadie podía conocerlo realmente, solo unos pocos iluminados. Pero Juan dice, no, Dios se ha revelado, se ha dado a conocer, se ha revelado en la naturaleza, en la creación, como dice Romanos, para que no tengan excusas, y se ha revelado en la revelación especial que es la encarnación y la manifestación gloriosa de Cristo, hermano, como ser humano. Esa es la manifestación más perfecta y completa. Y por eso Juan en el capítulo 1 dice, nosotros lo palpamos, yo lo vi, lo toqué, lo sentí. Porque ellos decían de que Dios no pudo haberse convertido en una persona y encarnarse, porque en las filosofías griegas estas, hermanos, lo material es malo, es sucio, y lo espiritual era bueno. Entonces ellos no aceptaban la encarnación. Y estaban enseñando ahí en estas iglesias que Jesús no había venido en carne, que él era como un espíritu, como un holograma. Entonces, y que Dios era oscuro, es místico, pero dice, no, Dios se ha revelado. Él se ha revelado en su naturaleza, en sus atributos comunicables, incomunicables. Él se ha dado a conocer lo que Él es. Dios se ha revelado, hermanos amados. Él no es oscuro, Él es místico. También enseñaban de que nadie conocía a Dios ni podía cumplir con sus exigencias que Él demandaba en su palabra, que los predicadores bíblicos enseñaban. Ellos decían que no se podía. Por ende, por eso en conclusión estos falsos maestros decían que nadie podía estar seguro de su salvación. Bendiga, pastor, ahí lo vi ya conectado. Y por eso estos falsos maestros que se veían, Pastor Douglas, bendiciones, estos falsos maestros que habían introducido ahí en las iglesias de Asia Menor, decían que nadie podría estar seguro de su salvación, hermanos. Y ojo con esto, y lo digo con respeto, pero con amor, porque en la teología arminiana se enseña esto, de que nadie puede estar seguro de su salvación. Y nosotros creemos en una doctrina que se llama la seguridad de la salvación, la seguridad del creyente, hermano. Nosotros le llamamos la perseverancia de los santos, no de los impíos, como algunos enseñan. Y decían, no, nadie puede estar seguro que es salvo, nadie puede estar seguro que realmente es hijo de Dios, nadie puede conocer realmente a Dios. Entonces, con ese propósito escribe la primera carta a Juan. Y por eso en el 5:13 le dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Otra traducción dice, para que estén seguros que son hijos de Dios. Para que estén seguros, dice otra traducción, que han alcanzado la salvación y la vida eterna. Y creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuáles cosas se refiere Juan 5:13? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5, donde Juan nos va a mostrar evidencia tras evidencia. Dios te bendiga, primo. Bendiciones allá hasta California. Evidencia tras evidencia va a empezar a mostrar él ahí que sí hemos conocido realmente a Dios. Y ahí nos quedamos, se recuerdan el día de ayer.
Y voy a recapitular rápidamente en un par de minutos para entrar ya a la segunda parte y concluir este estudio el día de mañana. Mañana sí, a las 10:10:30, vamos a compartir ya la segunda carta de Juan. Dios bendiga, hermano Nicolás, un abrazo allá a Tehuacán, Puebla, mis hermanos. Saludos a los hermanos allá y a la iglesia, hermano. Pastor Tomás y a la congregación. Gloria a Dios. Y Juan dice, no, Dios no es oscuro, Dios es luz. Y Dios es luz, enseñamos el día de ayer, que no significa que Dios es santo, como todos los pastores lo traducen, ¿no? Cuando dice que Dios es luz, está diciendo que Dios se ha revelado en su máxima expresión de lo que Él es. Él es amor, Él es misericordia, Él es perdón, Él es gracia, Él es amor. Él es santo, Él es justo, Él se ha dado a conocer y se ha dado a revelar a la humanidad con sus atributos, hermanos, comunicables y incomunicables. Y su máxima expresión es en Cristo Jesús, su máxima manifestación. Y por eso Juan dice aquí, en el capítulo 1, ¿se recuerdan que lo leímos? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, dice, y lo que hemos contemplado y palparon, dice, nuestras manos. Eso es mentira lo que dicen los gnósticos, que Dios no se encarnó ni vino en carne, porque yo lo vi, yo lo palpé, yo lo sentí, dice, al Hijo de Dios. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y comienza a atacar y a destruir la doctrina, hermano, de estos filósofos que han entrado a la iglesia, atacando la deidad del Hijo de Dios. Y dice el 2, porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna en la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, dice. Lo que hemos visto y oído os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y comienza a dar ya Juan, dice, hoy les dice, vaya hijitos, hoy les voy a mostrar que estos falsos maestros, que estos gnósticos están equivocados, que verdaderamente sí podemos saber quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. Y Jesús fue claro y dijo, por sus frutos los conoceréis, hermano. Por sus frutos se los conoceréis. ¿Acaso, dijo el Señor en sus parábolas, puede un mal árbol dar un buen fruto? ¿O un buen árbol dar, hermano, mal fruto? No se puede, es imposible. Santiago después lo dijo también, Santiago, el medio hermano de Jesús, que al principio no creía, pero al ver sus predicaciones y sus enseñanzas, él fue impactado en su corazón. Y después en sus parábolas, hermano, él predica semejante, igual que Jesús. Y habla en parábolas bien exactas como Jesús lo hizo. Y dice, ¿acaso puede una fuente de agua brotar agua limpia y agua sucia a la vez? Dice, no se puede, hermanos amados. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Entonces Juan les dice, vaya hijos, hoy les voy a mostrar, anoten ahí. Y después de que yo les muestre estas cosas, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5, ustedes van a tener seguridad de vida eterna, que son hijos de Dios, o se van a dar cuenta realmente que no son hijos de Dios, que solo están en la iglesia, pero nunca ha habido un arrepentimiento genuino, ni han conocido a Dios, ni han nacido de nuevo. Vamos, hermanos. Ya se conectó también mi hermano ahí, Alfredo Ramírez, Caridad. Y comenzamos, ¿se recuerdan? En la primera característica de cómo saber si soy salvo y he nacido de nuevo. 1, un verdadero hijo de Dios anda en la luz. Ayer lo explicamos y lo puede ver en el estudio anterior que está ahí. Andar en la luz, la palabra peripatón, peripateo, de perímetro. Es estar a la par de, no salirse de la cobertura del Espíritu de Dios, no salirse de Dios. O sea, anda en la luz. Y explicamos el día de ayer que andar en la luz es andar conforme a lo que Dios ya nos reveló en su palabra. Si la palabra dice que un hijo de Dios debe andar así, y estas son las características de un hijo de Dios, entonces esas son. No nos vamos a salir de ahí. Entonces les dice, un verdadero hijo de Dios anda en la luz. Y por eso les dijo, si decimos que tenemos como, dice, este es el mensaje que hemos oído, y el cual anuncia, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él dice es luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo expliqué el día de ayer, que es andar en la luz. Es la primera evidencia que si yo soy hijo de Dios, yo voy a andar viviendo un estilo de vida el cual Dios ya reveló en su palabra de cómo deben andar sus hijos. Si yo digo que soy hijo de Dios, que ando en la luz, pero ando en tinieblas, las tinieblas aquí simbolizan
la vida corrompida y de pecado y de caída de este mundo. Si yo digo que soy hijo de Dios, que estoy en la luz, pero no en tinieblas, dice, mentimos. Y mucha gente, hermano, impía, se refiere así a los cristianos para ser como es. No, eso no es nada. Muchas veces van a mentir, pero muchas veces también van a decir la verdad a los no creyentes, hermano. Ellos van a decir, no, este no es nada. Si mire aquí y mire allá y mire lo otro. Él puede decir que es cristiano y llenarse la boca y todo, hermano, pero si dicen, no, es mentira, el tal es un mentiroso. Es la primera característica que hablábamos ayer de un hijo de Dios que ha nacido de nuevo y cómo saber si soy salvo. Comenzó la iglesia a ser golpeada con eso. Segundo, hablamos ayer, alguien que es salvo cuando peca le duele su pecado y lo confiesa, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué le está diciendo eso el apóstol Juan? Porque estos que después se llegaron a llamar el movimiento gnóstico, hermanos, como ellos creían que lo de la carne, esto de lo de la carne ya era corrompido, ¿me entiendes? Y que lo espiritual era bueno. Entonces para ellos el hacer las cosas malas, el pecado, era algo normal, no era pecaminoso eso, porque así era, así estaba establecido. Pero viene Juan y les dice, no, hijos, no, en ningún momento. En ningún momento. Entonces no había pecado, no había ofensa ni transgresión en contra de Dios, pero les dice, no, o sea, y explicábamos el día de ayer que aunque somos nueva naturaleza, hermano, este pecado original que esté en nosotros solo va a ser quitado y pagado cuando muramos. Cuando muramos. Entonces, siempre va a haber incitación al pecado, con la única diferencia que los que han nacido de nuevo ya no son esclavos del pecado, del diablo y del mundo, y por lo ende no pueden practicar el pecado, hermano. No pueden vivir un estilo de vida pecaminoso, porque si ellos lo viven, están evidenciando que nunca ha habido un nuevo nacimiento. Por eso, cuando un creyente genuino, él comete un pecado, por la naturaleza nueva, lo explicamos que hay ayer, él ha sido oveja, como que fuera un cerdo y fuera transformado en oveja. Los cerdos viven en el lodo, en el fango, en la sociedad. Y si soy nueva criatura, yo ya no voy a tener conformidad ni tranquilidad cuando estoy en el lodo y en el pecado. Pero le viene la pregunta, ¿puede caer una oveja, ensuciarse en el lodo? Sí, pero como su naturaleza es nueva, él no le gusta la suciedad del lodo, él ya se va a limpiar y se va a sentir incómoda para que sea limpiada por el pastor. Y eso se hacía en los tiempos bíblicos, cuando las ovejas iban los pastores y iban por los pastizales y todo, de repente se encontraban chiqueros sucios y unas ovejas se podían caer en el lodo. Y el pastor llegaba porque ellas lloraban, porque no se sentían a gusto allí en esa suciedad, porque a las ovejas les gusta lo limpio, incluso hasta para tomar agua. En los tiempos bíblicos los pastores tenían cuidado porque a veces llevaban 50 ovejas, 15 cabras. Y cuando iban a los que están allí, a los manantiales, el pastor ponía su cayado, porque primero dejaba beber a las ovejas, porque las ovejas solo se acercaban a la orilla y bebían el agua. Y las cabras se metían y revolvían con sus patas el agua y las ovejas ya no bebían, porque son ovejas. Les gusta lo limpio y eran muy delicados. Por eso el pastor daba de beber primero a las ovejas y después a las cabras. Entonces, si realmente somos ovejas del rebaño del Señor, no nos va a gustar el pecado en la sociedad. Y si nos salpica y nos manchamos, nos vamos a limpiar, dice ahí. Mire, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, dice, limpiarnos de toda maldad. Y por eso les dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos mentiroso a Él, porque estos falsos maestros venían y decían, no crean lo que está diciendo Juan, que nosotros somos pecadores, que hemos ofendido a Dios, eso es normal en la cultura griega, aquí, eso no es pecado. Entonces, y ellos le hacían ver a la gente de que todas las personas no tenían pecado, no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, segunda evidencia de que somos salvos es que cuando fallamos a Dios y ofendemos a Dios, confesamos nuestro pecado. El pecado no duele, nos sentimos mal, hermano. Y no tenemos paz hasta que los confesemos. Alguien que no es hijo de Dios le da lo mismo. Va a pecar, va a ofender, se va a revolcar en el lodo como un cerdo del pecado. Y le va a dar lo mismo, hermanos.
Y espero que esto toque nuestro corazón y nos haga reflexionar. Tercero, característico, un verdadero hijo de Dios guarda sus mandamientos, porque ahí dice en el 2, 3 al 5, lo leímos el día de ayer. Dice, y en esto sabemos nosotros que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ay, hermano. Y sus mandamientos, dice, si guardamos sus mandamientos. El que dice, 4, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Otra evidencia que he nacido de nuevo y soy salvo, que yo voy a amar la ley de Dios, la ley que antes aborrecía cuando tenía un corazón de piedra, que leímos a Ezequiel aquel día. Y que el Señor nos lavó y nos purificó de nuestros ídolos, de nuestras inmundicias y nos puso un corazón de carne. Ahora este corazón ama a Dios y ama su ley y sus mandamientos. Si alguien dice que le ama, dice Juan, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Y explicamos ayer bien detallada eso, que lo puede ver en el estudio anterior. 4. Una persona salva debe de andar como él anduvo, versículo 6. Y dice allí, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Estamos recapitulando el estudio de ayer. Y otra vez la palabra perímetro, peripatón, peripateo. Está hablando de un estilo de vida. Claro, nosotros no vamos a vivir una vida perfecta como Cristo la vivió, hermano, porque Él era Dios, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, y sin pecado. Pero el poder del Espíritu Santo que Él nos ha dado nos ha libertado de la esclavitud, de la ley del pecado, para vivir vidas que lo glorifiquen a Él. Entonces, debemos de andar como Él anduvo, tratar de imitarlo a Él. Y de cómo hizo el bien y no le hizo mal a nadie, debemos de imitarlo a Él. 5, una persona salva ama a sus hermanos en la fe. Lo hablamos ayer, versículos 7 al 11. Y explicamos los versículos. Ahí está en el video anterior, el día de ayer, usted lo puede ver. Y es una de las características, se llaman en Juan 13, 34, 35. Él dijo que les daba un nuevo mandamiento, que os améis unos a los otros, y en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y ahí está la explicación, porque quiero llegar a la segunda parte ahorita. Y número 6, dijimos, aquí Juan les está mostrando evidencia tras evidencia, evidencia tras evidencia. Yo ya expliqué y enseñé, hermanos, de que después de la Reforma Protestante, por el problema que se dio, se recuerda en el primer estudio que di la Reforma Protestante, donde Martín Lutero y aún Ulrico Zwinglio reconocieron que miles de personas que habían abrazado la Reforma solamente habían cambiado el intelecto de pensamiento, de doctrina, pero sus vidas seguían viviendo igual. Y los anabautistas surgen, hermano, ahí. Ese primer movimiento, que fue un movimiento igual que la Reforma, no fue una denominación. Señalaron a los reformados esto y los señalaron de hipócritas porque seguían viviendo igual que los católicos romanos. Entonces, esto creó una persecución contra los anabautistas hasta que los asesinaran. Y es por eso que después que de esta denominación surgen los bautistas, los puritanos, hermanos. Ellos en sus confesiones de fe mejoran todo eso. Y los primeros bautistas, allí confesionalistas, hermanos, ocupaban esta carta para que las personas que decían que habían aceptado al Señor, que ese término ni se usaba en esos tiempos, sino que solo se usaba creer en el Evangelio y arrepentirse. Los nuevos conversos que venían, ellos ocupaban la primera carta de Juan, ayer lo hablábamos eso, para examinar la conversión de las personas. ¿Qué ocupamos ahora nosotros los pastores para que alguien vino y predicamos, fui que el Señor me salvó y yo soy hijo de Dios, quiero aceptar a Cristo, hice una oración, hermano nuevo, aquí acepto a Cristo y los ponemos a servir y a cantar la siguiente semana y le damos privilegio y hasta es líder en un año ya? Hermano, las primeras denominaciones no hicieron eso. La gente llegaba y lo examinaban por lo menos un año y le mostraban cuáles eran las cualidades de un creyente que había nacido de nuevo a la luz de la primera carta de Juan. Hoy no se hace eso, hermanos. Ni aún en las iglesias reformadas se hace eso, hermanos. O bíblicas, que a veces quieren ser bien celosas y ortodoxas. No se hace eso. Hoy ya no. Entonces, la sexta evidencia, Juan va mostrando evidencia tras evidencia. Le dice, vaya, si ustedes están viviendo así, no se preocupen, dejen a los gnósticos que digan que Dios no se puede conocer, que es oscuro. Ustedes ya saben que realmente conocen a Dios y han conocido a Dios a través de Jesucristo, su Hijo, porque Él dijo, el Padre y yo no somos. El que me ha visto al Padre. Ay, déjenlos.
Sexta característica de alguien que nació de nuevo y es salvo: no ama al mundo ni las cosas que están en el mundo. Todo este sistema caído, hermano, y corrupto, él no ama. Y fue un poco duro ayer y expliqué. Como evangelista, estos años que he estado, 25 años en el ministerio, a tantas y tantas y tantas iglesias, y el Señor me dio el privilegio de predicar en todas las denominaciones, hermano, de mi país. No hay ninguna donde yo no haya ido a predicar. Iglesias grandes, pequeñas, medianas, en las calles, en los buses, en el mercado he predicado, yo en las plazas he predicado con micrófono, con así de megáfono he predicado el evangelio. Y hermanos amados, y yo he visto allí cosas que usted no se imagina, como les comentaba el día de ayer, que un día un pastor que iba a ir a predicar cambió el servicio porque era el clásico del Barcelona y el Real Madrid. Y la gente mundana que tenía en su iglesia iba a faltar porque tenía que ver el partido. No volví a llegar ahí, yo. No volví a llegar. Le dije, no, esta gente no conoce a Dios. Porque no podemos amar al mundo ni las... Se habla mundo, aquí no está hablando del planeta, el cosmos, sino se está hablando del sistema caído de iniquidad y corrupto y perverso que aborrece a Dios. No hay comunión entre la luz y las tinieblas, hermano. Y por eso dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y explicamos ayer y llegamos al número 7. Juan les da otra evidencia y ahí nos quedamos ayer en la mitad. Y hablábamos de esto, que una persona salva, alguien que ha nacido de nuevo, o ahí venía compartiendo en el camino y que veníamos con los hermanos en su vehículo. Un hermano que está estudiando mucho la Escritura me preguntaba acerca de la blasfemia del Espíritu Santo y yo le explicaba ahí cuáles son los pecados que un creyente genuino no puede cometer. El pecado de apostasía. Versículo 18, allí al 25. Y yo voy a comenzar ya con la segunda parte. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene, así que ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Hablando de los falsos maestros y sus seguidores, cuando Juan los comienza a confrontar con estas verdades bíblicas, ellos se comienzan a retirar de la iglesia, hermanos amados. Y dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido nosotros, o sea, si hubieran nacido de nuevo verdaderamente y hubiesen sido salvos, así que está dando a entender el texto, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros los que están ahí. Yo lo he dicho, he predicado en iglesias grandes, me han grabado con cámaras y me entregaban ahí el disco. Aquí está su sermón que predicó, gloria a Dios por esa invitación de esos siervos de Dios, hermano, Dios se lo recompensó. Iglesias medianas, pequeñas, he predicado en montañas donde ni siquiera luz eléctrica hay, hermano, en champas de lámina, ahí donde se sienta la gente en el suelo, viera qué bendición, gloria de Dios, esa. Pero yo siempre he dicho algo, no todos los que están en la iglesia sentados en una banca son salvos y todo pastor debemos de entender eso, hermano y maestro, pero nosotros asimilamos que todo el mundo es salvo y no es así. Y porque aquí lo dice Juan. Pero salieron, dice, para que se manifestase que no todos son de nosotros. Imagínense, estos grandes hombres de Dios que fueron ahí. Bueno, hasta Jesús, hermano, tuvo Judas ahí entre los 12. Alguien que no era de él, pero ahí estuvo. Ahí estuvo. Entonces, séptima evidencia, hermano, alguien que es salvo no se aparta de la comunión verdadera. Pase lo que pase, él va a permanecer, va a perseverar. Porque nosotros creemos en la perseverancia de los santos. Y ahora comienzo ya la segunda parte. En materia entramos ahorita. Y aquí Juan da la octava evidencia de alguien que ha nacido de nuevo. Hermano, si nosotros aplicáramos esto en la iglesia, a cada miembro que tenemos en la iglesia lo llamáramos hermano. Quiero ver, va. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Cuánto tiene estar en la iglesia? 20 años, va. Apliquemos la primera carta de Juan. Y saquemos todas estas características. Wow. Y si no las tiene, no es hijo de Dios. ¿Cuántos tiene usted? 10 años. Y usted 5 años. Y quizás alguien que tiene 3 años o 1 año estar en la iglesia puede tener estas evidencias bíblicas porque verdaderamente ha nacido de nuevo. Por los pastores no hacemos eso. Nosotros damos por sentado que toda la gente que está allí son hijos de Dios. Y por eso decía el día de ayer que muchos
Culturalmente se sienten creyentes, se sienten hijos de Dios, pero bíblicamente no lo son, brother. No lo son. Y vamos a la octava evidencia, son 18, 19, para avanzar con el tiempo. Y vamos con la octava evidencia. Y esa está en el capítulo 3, versículos del 2 al 3. Vamos, capítulo 3, versículo del 2 al 3. Bueno, del 2 en adelante. Sé que está el 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Escuche, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque todavía no, hermano, estamos en adopción. Dicen algunos teólogos que estamos en proceso de ser hijos. Sí somos hijos, pero estamos en un proceso hasta que lleguemos ya allá, hermano, a la glorificación en la eternidad con el Señor. Vamos a ser completados como hijos. Y por eso ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Escuche. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Por eso nuestra teología y doctrina creemos en los estados de la santificación. La santificación inmediata y posesiva, cuando nosotros creemos, nos arrepentimos, nacemos de nuevo, somos limpiados y purificados de todos nuestros pecados y el acta de los decretos es clavada, como dice Colosenses, y desde allí nos ve santos en Cristo Jesús a través de la obra expiatoria de Jesucristo. Pero también creemos nosotros que de ahí viene la santificación progresiva, porque hay en este remanente de pecado que queda en el pecado original en nuestra carne, que se va a ser quitado solo hasta que nos muramos o Cristo venga por nosotros en gloria. Va a haber una lucha en que este remanente de pecado, oiga, se va a oponer a la naturaleza nueva que somos en Cristo Jesús. Y Pablo lo habla en Romanos capítulo 6 y capítulo 7. Cuando habla del pecado que mora en mí y lo que no quiero ser, eso hago, y empieza a explicar, pero que a través de la gracia de Jesucristo somos libertados de la ley del pecado. Dice la Escritura. Entonces nosotros creemos en la santificación progresiva, en que el Espíritu va haciendo una obra de santificación todos los días, todos los meses, pero que esa obra se va a acrecentar, no va a menguar. Y que la santificación, hermano, completa o perfecta será hasta que seamos glorificados ya. Y el pecado aquí original que está en esta carne, hermano, que quiere luchar contra el Espíritu, lo que dice Gálatas capítulo 5, ya no va a poder más. Eso es lo que hablábamos el día de ayer. Entonces, nosotros debemos de estar conscientes de eso. Porque si como creyentes no pudiéramos cometer un pecado o fallarle a Dios, entonces no hubiera escrito esto Juan y no dijera, escucha el versículo 3, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es, dice, pero hasta que Él venga seremos semejantes a Él. Y se complementará esa obra de santificación. Y todo aquel que tiene esta esperanza, dice, en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. ¡Wow, hermano! Se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces quiere decir que estamos en una lucha, hermano, continua de santificación todos los días, todos los meses, todos los años hasta que Él venga. Se purifica a sí mismo como Él es puro. De manera que como un día en el futuro vamos a ser semejantes a Él, dice Juan, cada día debemos buscar parecernos a Él en pureza, en santidad, en amor, en justicia, amados hermanos. Vea lo que dice Primera de Tesalonicenses 5. Vayamos a primera carta de los Tesalonicenses 5. Primera carta a los Tesalonicenses. Estamos ahorita, permítame. 5, 22. Aquí estamos, hermanos. Y por eso les dice, absteneos de toda de especie de mal. Y el mismo Dios de paz, os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, si verdaderamente hemos nacido de nuevo y somos hijos de Dios, vamos a buscar la pureza espiritual a diario.
limpiarnos de toda contaminación de lo que oímos, porque oímos cosas perversas en la calle, hermano. Nos va a contaminar nuestro oído, nuestra mente, nos vamos a limpiar. Podemos hablar cosas que no son. Debemos de purificarnos de eso. Podemos hacer cosas o actitudes que no agradan a Dios. Debemos de buscar la purificación. Entonces, aquí está otra evidencia, les dice Juan a sus lectores, de que si han nacido de nuevo, ustedes van a buscar la pureza espiritual. Se van a estar buscando purificarse y limpiarse, así como Él es puro y es limpio y es santo. Hoy vamos a leer 1 de Pedro 1:22. Primera carta de Pedro a 1:22, dice la escritura, hermanos amados. Está muy bien. Ok. Primera carta de Pedro 1:22, dice la escritura. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿cómo puedo saber que yo he nacido de nuevo? Me voy a purificar. Si yo siento que algo me está contaminando de este mundo o me ha influenciado, yo voy a buscar la purificación, hermano. Y esa es otra evidencia que realmente hemos nacido de nuevo. Vamos a la 9. Hermano. A la 9. Versículos ahí mismo del 4 al 9. Del capítulo 3. Y la evidencia número 9, ¿se recuerdan cuál fue la primera? Que cuando alguien peca, se siente sucio y no siente paz hasta que vomita su pecado y lo confiesa. Y esa es la evidencia que hemos nacido de nuevo. Porque si alguien vive en el pecado, hermano, yo he predicado en tantas iglesias de denominaciones donde he encontrado gente, lo voy a decir con respeto, pero es la realidad, yo no les puedo engañar. He encontrado gente, hermano, ahí que viven vidas de avaricia, tienen 10, 15 años en la iglesia, que viven vidas de mentira, viven vidas de hipocresía. Yo he encontrado gente en las iglesias que ni siquiera casarse quiere. Y 5, 10, 15 años en la iglesia y hasta con privilegios, hermano. Entonces, y cuando la Biblia dice que no nos engañéis, porque ni los inmorales, ni los idólatras, ni los avaros, ni los mentirosos, ni los hechiceros, ni los cobardes, ni esto, ni aquello, ni los adúlteros, heredarán el reino de los cielos, hermano. Entonces, ¿y a quién le creemos? ¿A la palabra? Entonces, la evidencia número 9 de que alguien, dice aquí en la primera carta, ha nacido de nuevo, es de que no practica el pecado, porque yo ya lo expliqué. ¿Puede un creyente nacido de nuevo cometer un pecado? Sí lo puede. Por el remanente que está en él, puede hacerlo. Allá en Dios se le puede salir una su mentira, hermano. U otro tipo de pecado. Lo puede cometer. Y en Corintios encontramos un caso de una inmoralidad juzgada, que el joven, el texto evidencia que sí conocía verdaderamente a Dios porque se arrepintió y confesó su pecado. Y después Pablo pide que lo restituyan nuevamente a la iglesia porque se ha arrepentido y está evidenciando que él se había conocido verdaderamente a Dios, porque si no se hubiera quedado en su pecado. Entonces, en la evidencia número 9 de alguien que ha nacido nuevo y que es salvo, dice, no practica el pecado, versículo 4. Escuchen, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es una infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, dice, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece, yo creo que aquí está la traducción, hermano, de Juan. Todo aquel que permanece en Él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, dice, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Y ahí le dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué no dice el texto el que peca es del diablo?
Porque un creyente genuino, ¿no? Y esto no es licencia para pecar, no se va a interpretar mal, pero es lo que la doctrina bíblica enseña. Un creyente puede cometer un pecado, pero se arrepiente. Le pasó a Abraham, le pasó a Noé, que se emborrachó. Y después de la obra que vio Dios que destruyó la tierra y lo metió en el arca y salió a emborracharse, hermano. Que de esa depresión, no sé qué le dio a este hombre. Está la psicología, ha dicho que le dio depre. Ansiedad le dio de todo lo que vio y se emborrachó. Pero no dice que Noé siguió emborrachándose todos los días y murió borracho en ningún momento. David, y si nos enfocamos en toda la evidencia bíblica, hermano, y no es justificar allí el pecado, porque hay gente que piensa que nosotros no, en ningún momento. En ningún momento. Nosotros lo que estamos enseñando es que un creyente nacido de nuevo puede cometer un pecado, pero no vivir como un estilo de vida en el pecado, hermanos amados. No vivir como un estilo de vida en el pecado. ¿Cómo podría ser esto, hermano? Vamos a enseñarlo así. El que verdaderamente conoce a Dios aborrece el pecado que antes amaba y se deleitaba en él, aunque lo pueda cometer. Y si lo comete, como ya no se siente bien, él es oveja y se ensució, él quiere que se limpie de eso. Y por eso les digo a los hermanos, ¿quieres saber si sos salvo? Cuando le falles a Dios, si te duele tu pecado y lloras amargamente como Pedro lloró, sos hijo de... Si te da lo mismo, viejo, y te gustó y te quedas ahí viviendo en la fornicación, en el adulterio, en la borrachera, en los vicios, en la mentira, en la lascivia, en la hipocresía, hermano, en la pornografía, en cualquier tipo de pecado, y caímos ahí y nos quedamos en una práctica, es evidencia que no hemos nacido de nuevo y debemos de arrepentirnos y buscar la limpieza espiritual. Buscar la purificación a través de la palabra de Dios. Es lo que yo les digo a los hermanos en la consejería. Cualquier tipo de pecado, hermano, de avaricia, de esto, de lo otro. Porque ahora, si somos hijos de Dios, el pecado que antes amábamos y lo abrazábamos y nos revolcábamos en él como los cerdos, hoy ya no nos va a gustar, nos va a sentir mal, nos va a dar náuseas y vómito, hermano. Esto así es. Ahora bien, los falsos maestros que Juan está desenmascarando en esta carta, en este contexto, le restaban importancia al pecado. No, hermanos, y mire, salvo siempre salvo, pues por ahí viene eso, viva como quiera, de todos modos. Pues sí, ustedes ya hicieron la oración del pecador, ya bautizaron. Ellos le restaban importancia, hermano, aquí al pecado y a la obediencia a la palabra de Dios debido a su dualismo filosófico. La carne es mala, esto es normal. Es normal, si la carne es todo lo físico, porque así se llama el dualismo filosófico, lo material es malo y lo espiritual bueno, así que cuando su carne hay algo malo, no se preocupe porque es normal, pero Pablo dijo a los tesalonicenses que toda vuestra alma, cuerpo y espíritu sean guardados irreprensiblemente hasta el día de Cristo, hermanos amados. Ellos veían, hermano, la carne como mala y lo espiritual como bueno. Entonces, ellos enseñaban, no vivan como quieran, no hay ningún problema. Igual se van a salvar y van a entrar al reino de Dios, hermano. Y eso fue prácticamente la doctrina que surgió después, hermano, siglos aquí, años atrás, de que eso de salvo siempre salvo, eso no es bíblico. La perseverancia de los santos, sí. Que un verdadero hijo de Dios no se va a perder porque tiene seguridad de salvación. En Romanos lo dijo, el que esté en mi mano, dijo el Señor, nada ni nadie lo arrebatará. Pero la evidencia que estamos en las manos de Dios es que vamos a vivir para la gloria de Él, vamos a amar a los hermanos, no vamos a amar este mundo, vamos a buscar la purificación, nunca nos vamos a apartar de la verdad, vamos a andar en la luz. Esa es la evidencia que estamos en la mano de Dios. Pero a salvo siempre salvo, es como que dice, no, usted puede vivir como quiere y hacer lo que quiere, lo que hacían estos falsos maestros gnósticos, igual va a ir al cielo. Eso no existe en la Escritura, porque después fue claro también, sin santidad nadie verá al Señor. Los escritores del Nuevo Testamento lo recalcaron. Eso es mentira, que vivan como quieran, hagan lo que quieran. No, hermano. Entonces, un hijo de Dios no practica el pecado. Les voy a poner un ejemplo. Es usted pastor o predicador o líder y de repente vamos a vigilar al hermano, lo vamos a investigar, ¿me entiende? Y usted agarra una cámara por allá y le dijeron, el hermano está haciendo algo indebido allá.
Y lo buscan y ¡plac! Que le tomaron una foto. Está haciendo un negocio ilícito o está hablando con quien no debe hablar y mire, y le toman una foto y dicen, ay, el hermano es pecador, él no es hijo de Dios. Pero por esa foto y esa evidencia, hermano, no pueden decir que yo soy pecador. Contrario sería que agarren una cámara de video y me vigilen todos los días de la semana. Y pasó un mes y 2 meses, y dijeron, bueno, y el hermano guardando los mandamientos de Dios, andando en la luz, haciendo esto, haciendo aquello, y de repente, ¡pac!, cometió una infracción de la ley contra Dios. Y él se sintió mal y se arrepintió, se limpió. Entonces, no podemos decir que él es pecador por eso. Yo creo que a eso se refería John Wesley cuando hablaba de la entera santificación, hermano, que esos son los términos que se ocuparon quizás, o los malos términos, pero yo creo que así, sí, porque un verdadero hijo de Dios ya no es esclavo del pecado ni puede practicar el pecado. Y no se le puede acusar de pecador por una infracción que hizo y él se arrepintió y se salió, porque un pecador es aquel que está ahí hundido en el pecado, viviendo como un estilo de vida, mintiendo a diario, robando a diario, adulterando a diario, fornicando a diario, a semana, a mes, haciendo las obras de las tinieblas, andando en la oscuridad, hermano. Ese es un pecador. No sé si me estoy dando a entender. Pero un verdaderamente hijo de Dios, dice Juan, él no practica el pecado. Y la palabra allí griega que se utiliza es la palabra prasó, que significa cometer habitualmente algo. Les voy a poner un ejemplo. De repente, a lo que les gusta el fútbol, voy a ocupar eso. A mí me gustaba antes mucho. El basquetbol, fui basquetbolista, jugué en muchos equipos. ¿Sabían ustedes que yo entrenaba 3 horas en la mañana y 3 horas en la tarde? Estamos hablando de 6 horas. Yo llegué a dominar tanto el balón que le daba vuelta en todos mis dedos acá y lo pasaba por aquí, por acá, y la gente veía, wow, y la encestaba y aquí, por allá. Jugaba de pasador. Pero ¿por qué manejaba de esa manera? ¿Por qué lo practicaba? Eran 6 horas diarias, hermano. Pero alguien que de repente agarre un balón de basquetbol y dije, voy a ir allá al MEPA, y fue a tirar al aro y ni puede encestar ni rebotar. Él no, porque él no es basquetbolista, porque él no lo practica. No es el hábito de él, ¿me entiendes? Entonces, a eso es lo que me estoy refiriendo con respecto al pecado. Es un estilo de vida, vivir un estilo de vida, esclavo y amante del pecado. Entonces, un verdadero hijo de Dios no practica el pecado. Entonces yo no puedo decir que soy hijo de Dios y viviendo mi vida en fornicación, viviendo una vida de adulterio, una vida de mentiras, de sobornos, de falsedades, atados a pecados gruesos, hermano, días tras día, semana tras semana, mes tras mes y sin arrepentimiento y sin cambio. Yo sé que es duro, hermano, pero es así como debemos de dar a nuestros congregantes, a confrontarlos para que ellos se examinen a sí mismos. Es lo que Pablo les dijo a los corintios: examínense cada uno de ustedes si estás en la verdad, a no ser que hayan creído en vano. Entonces, un verdadero hijo de Dios no vive en el pecado como un estilo de vida. No lo es. Número 11. Mire, aquí a Juan yo los vi topados, como dicen a los hermanos. ¿Por qué van anotando una? Esta quizás la tengo, esta no, esta no, esta no, esta no, esta quizás sí, esta tampoco, hermanos. Wow. Y por eso les digo, lo que van a ver este estudio, estos videos, examinemos a los de la Escritura. Y si vemos que estas evidencias no están en nuestras vidas, aunque yo predique, aunque yo sea líder, aunque yo cante como los mismos ángeles, aunque yo tenga privilegios en la iglesia y ayuda, nos es necesario nacer de nuevo, como a Nicodemo, nacer de agua y del Espíritu. Evidencia número 10, para ir avanzando. Ay, hermano, escuche ¿qué otra evidencia? Versículos del 10 al 20. 10. Evidencia número 10, cómo saber si soy salvo, nacido de nuevo. Un verdadero creyente nacido de nuevo ayuda a sus hermanos cuando los ve en necesidad. Versículo del 10 al 20. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, hace Torah, que practica la ley mandaba ayudar a los necesitados, a las viudas de tu pueblo, a los huérfanos,
Porque aquí, hermanos, recuerde que no estaba escrito todo el Nuevo Testamento. Cuando habla de hacer justicia, habla de ser justo, de hacer Torah, de hacer ley. Y dice, el que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¡Wow! Y dice el versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo nos aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. ¡Wow, hermanos! Yo un día escuché un testimonio, hermano, de que a mí me impactó. Como yo he dado tantas iglesias y denominaciones en San Salvador, en todos los departamentos he ido a predicar, hermano, en campañas y todo. Y un día me contó alguien por ahí, un hermano que se congregaba con nosotros, que era oficial de la policía. Él contó un testimonio y vio que en una X iglesia de San Salvador muy pequeña, y era una iglesia así como de corte profética, pero estaban los hermanos orando, predicando el evangelio, y al parecer se había convertido en hermanos, que se había salido de los grupos criminales que ustedes han oído en mi país que existieron, y todo el muchacho pues lleno de tatuajes, pero se retiró y se convirtió, y pasó 1, 2, 3 años, dio evidencia de salvación, comenzó a servir en la iglesia, a predicar, hermanos. Qué terrible. Y un testimonio de este varón que verdaderamente se ganó el corazón de sus hermanos en la fe y lo amaron, como Cristo nos ama en la Escritura. Y me cuentan a mí este hermano que él llegó allí en ese tiempo porque lo llegaron a asesinar a la iglesia de otro grupo. Y los hermanos en la fe, cuando vieron, hermano, que le iban a asesinar, se metieron, no lo abrazaron. Y también algunos cayeron heridos, hermanos, allí, porque ellos sabían que su hermano verdaderamente se había arrepentido, hermano, había cambiado su vida. Y tenía estas evidencias de Juan que estamos hablando. Imagínese, hermano. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano, o yo? Dios dice, la evidencia, hermano, de alguien que ha nacido de nuevo es que ama a sus hermanos. Y si es posible, está dispuesto a dar la vida por su hermano. Y mire el 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo es el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, dice, sino de hecho y en verdad. Y en eso dice, conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. ¡Wow, hermano! Sí, hermanos. Entonces, otra evidencia, les dice Juan, de que ustedes han nacido de nuevo, es que cuando ven a sus hermanos, claro, estamos hablando de hermanos de la fe, hermanos, que damos testimonio, que son hijos de Dios en necesidad, les vamos a ayudar. Entonces, el verdadero amor, dice Juan, no solo es cuestión de sentimientos, ni de palabras, ni de bla, 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 sino de hechos y obras. ¿Cómo nos mostró Dios amor? No dijo yo los amo. No, no solo dijo los amo, sino que Él demostró su amor hacia nosotros dándonos a su Hijo en sacrificio, hermano, el sacrificio supremo y perfecto. Y lo dio. Y lo entregó a la muerte de cruz bajo su ira y bajo la opresión de los romanos, hermanos. Él mostró así su amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice Pablo, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, la evidencia número 10 de que hemos nacido de nuevo y somos salvos es que vamos a ayudar a nuestros hermanos en la fe cuando los veamos en necesidad. Número 11. Vamos a avanzar ya rápido. Número 11, hermanos. Está allí. Dice él. En el número 11, hermanos, la evidencia número 11 es de que alguien que ha nacido de nuevo y es salvo va a hacer cosas que le agradan a Dios, amados hermanos. Qué tremendo esto. Va a hacer cosas que le agradan a Dios.
Y dice aquí, va a ser cosas que le agradan a Dios. Capítulo 4. Aquí atrás. Dice 23, y este es el mandamiento. 22. Y cualquier cosa que le pidiéramos, le recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y hacemos las cosas que son agradables delante de él. ¿Qué es agradable delante de Dios, hermano? Congregarse, sí. Claro, con una actitud correcta. ¿Cree que es agradable delante de Dios que oremos y le busquemos con la actitud correcta? Por supuesto también, porque los fariseos lo hacían con una actitud incorrecta. ¿Qué es agradable? Que ayudemos a nuestros hermanos en la fe, al necesitado. Claro, hermanos. ¿Qué es agradable? Que prediquemos el evangelio y amemos el arrepentimiento de los pecadores. Claro, hermanos. Entonces, hermanos, alguien que dice que conoce a Dios va a hacer cosas que le agraden a Dios. ¿Creen que el no orar, el no leer la escritura, el no querer guardar los mandamientos, le agrada a Dios? Claro que no le agrada, hermanos amados. No le agradan. No podemos decir que conocemos a Dios y hacer cosas que le son desagradables, hermano. Como Pablo se lo aconsejan los Corintios. Vea lo que dice en la segunda carta a los Corintios 5, 4, 9. Segunda carta a los Corintios, hermanos. Vamos avanzando. No nos quedan pocos. Segunda carta a los Corintios 5, aquí estamos. Versículos del 4 al 9. Dice: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivamos, dice, confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, dice, y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes en el cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, mientras estamos aquí en este cuerpo, en este tabernáculo, mire, dice, procuremos también, ausentes o presentes, serles agradables. Hermanos amados, yo le hago una pregunta. Como hijos de Dios, como siervos de Dios, como maestros de la palabra, preguntémonos, ¿agradamos a Dios con lo que estamos haciendo? Aún con nuestro ministerio estamos siendo agradables a Él. Con nuestro servicio, con las cosas que hacemos, ¿somos agradables delante de Dios o le somos desagradables? ¿Sabía usted que la meta de Pablo, y debería ser también la nuestra, fue siempre agradar a Dios? Veamos en Gálatas lo que dice. Corintios, después de Corintios va Gálatas, antes de Efesios. Gálatas 1, hermanos amados, del 10 al 12, dice: pues busco el favor de los hombres o el de Dios, dice él. O trato de agradar a Dios o a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación, dice él ahí, de Jesucristo. Así que yo voy a hacer lo que le agrada a Dios y no lo que le agrada a los hombres. Hermanos, un consejo: mientras hagamos lo que agrada a Dios, aunque la gente no le agrade, no se preocupe. No se preocupe. Por eso dice Pablo, pues si todavía agradar a los hombres o buscar agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Sabe que muchos ministerios y muchos ministros están agradando a la gente, hermano, y quedando bien con la gente, pero están desagradando a Dios. Va, que buen punto. Por eso alguien que nació de nuevo hace cosas que le agradan a Dios, aunque desagrade a la gente y quede mal con la gente, incluyendo la misma familia. 12. Evidencia número 12. De alguien que es salvo y ha nacido de nuevo, hermano. Una persona que es salva y ha nacido de nuevo, prueba los espíritus. Capítulo 4, ya vamos avanzando en la carta, imagínense, del 1 al 6. Vamos a ir a la primera de Juan.
Primera de Juan 4, del 1 al 6. Vamos avanzando ya, casi toda la carta prácticamente, expuesta rápidamente ahí en dos mensajes. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Claro, aquí cuando se refiere a los espíritus, hermano, está hablando a las personas que están proclamando el mensaje y la enseñanza. Y se está refiriendo allá a los falsos maestros que se han metido a la iglesia a enseñar cosas que no le agradan a Dios y que Dios no ha mandado. Por eso dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Mire qué interesante. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Hermano, nosotros que estamos en la verdad bíblica y enseñamos la escritura como es, el que no nos quiere oír y no quiere oír esa verdad es porque no es de Dios, sencillo, hermano. Y el que quiere oír los falsos maestros y quiere andar oyendo herejías y falsos maestros es porque no es de Dios, es sencillo, hermano. Juan es claro en esto. Juan tenía un carácter fuerte, no crea usted, hermano. Era de los hijos del trueno. Juan era impulsivo y reventaba rápido. Entonces, un creyente verdadero hace una prueba doctrinal a las enseñanzas de los maestros de la palabra, sea quien sea, hermano, yo respeto. Hay muchos hombres de Dios, y yo he mencionado a algunos de ellos acá, pero yo, si mencionan algo, yo no, que esto no lo comparto. Muéstrenmelo con la escritura y yo lo voy a aceptar. Muéstrenmelo con la escritura. O si está encuadrado en la escritura, lo practicaban allí en la iglesia, si no, yo no lo voy a aceptar. Entonces, un creyente verdadero es una prueba doctrinal como lo debería, hermano, a las enseñanzas de los maestros de la palabra, ya que la Biblia contiene advertencias severas contra doctrinas falsas. Está en Judas 3 y después lo vamos a ver, y segunda de Pedro 2:3, donde habla del juicio que está preparado para los falsos maestros y para los seguidores. Estos falsos maestros enseñaban que el Hijo de Dios nunca se había materializado, pues la materia es mala. La materia es mala, decían ellos. Y Juan se lo refuta y dice, un verdadero creyente, hermano, no escucha a los falsos maestros y mucho menos los sigue, ya que ellos son influenciados por espíritus demoníacos. Por eso cuando él los confronta aquí con la palabra, estos falsos maestros huyen de la iglesia y mañana voy a explicar en la noche la segunda carta de Juan. Cuando estos maestros son desenmascarados, hermano, ellos en las iglesias locales se van a las células porque habían células de enseñanza y oraciones. Y ya va a ver la segunda carta donde se le escribe a una hermana ahí. Y se le pide que no comulguen con los falsos maestros, que los saquen de ahí. Que los saquen de ahí, hermano. Y no les dejen entrada ni nada. Y parece que el amor de Dios, mañana ya va a ver lo que usted va a escuchar el día de mañana. Entonces, y ahí Juan los está refutando. Porque un verdadero creyente no escucha a falsos maestros ni los sigue, porque ellos son guiados por el mismo demonio, hermano, y espíritus demoníacos. Que quede claro. 13. Evidencia número 13, ya vamos avanzando. Un verdadero creyente que ha nacido de nuevo y es salvo, permanece en el amor de Dios, versículos del 7 al 21, siempre del 4. Y dice, amados, amaos unos a otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha nacido ni conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto mostró el amor Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo con propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu.
Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y fíjese que aquí aún pude haber sacado, aún más todavía, pude haber sacado más, hermanos amados, otra evidencia más, que todo aquel que es hijo de Dios confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Pero estamos ahorita, permanece en el amor de Dios. Y Juan presenta ahí, hermano, 5 razones en los otros versículos por los cuales los cristianos deben de permanecer en el amor de Dios y mostrar ese amor de Dios. Y lo dice ahí en el versículo prácticamente 7 al 8, él lo está diciendo, porque Dios mismo es la fuente o el origen de ese amor. Por eso el creyente debe permanecer en amor. Y la otra razón que da es para que debemos de seguir el ejemplo supremo de Dios, en el amor que Él tuvo, que dio a su propio Hijo. Tercero, porque el amor, hermanos, es el centro del testimonio cristiano. Versículo 11 y 12, lo que ya leímos. Y Jesús dijo también ahí en Juan, en esto conocerán que son mis discípulos, en que llenen estadios, en que construyan grandes templos, no, en que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y la otra razón por la cual da allí acerca del amor, porque el amor, hermano, trae seguridad de salvación a nuestras vidas. Versículos del 13 al 16. Y nosotros hemos creído y conocido y creído el amor de Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y otro, porque el amor, hermano, es la seguridad del cristiano. Es lo que le da confianza al cristiano en medio del juicio y de las aflicciones. Y evidencia número 14, avanzando. ¿Cómo saber si realmente nació de nuevo? Alguien que ha nacido de nuevo y es salvo, ama a Dios y a su Hijo Jesucristo. Capítulo 5, versículo 1 al 2. Ya voy terminando ya, mi hermano. Y dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, dice allí, hermanos. Entonces, alguien que nació de nuevo ama a Dios y a su Hijo Jesucristo. Por eso queremos allí una secta nosotros por ahí, muy mencionada, del arrianismo, hermano, donde se rechaza la deidad del Hijo y se menosprecia la obra expiatoria del Hijo. Entonces están mostrando un odio hacia el Hijo. Y el que ha nacido de nuevo debe de amar al Hijo, debe amar al Padre y amar al Hijo, hermano. Y por ende, si él ama al Padre y al Hijo, va a amar a sus hermanos en la fe que también aman al Padre y al Hijo. Y por ende, también va a amar sus mandamientos. Mire qué maravilloso. Y esa es la evidencia número 14, número 15. Solo me quedan 2. Esto es muy interesante. Está ahí en el versículo 3. Pues este es el amor de Dios, en que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y dice, y guardamos sus mandamientos, hermanos. Y guardamos sus mandamientos, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos que dicen no son gravosos. O sea, como hemos nacido de nuevo y el Señor nos ha libertado de la ley del pecado, de la esclavitud del pecado, entonces los mandamientos ahora ya no van a ser una carga ni cargosos, hermano. Hay una carga, ¿no? Ya no van a ser cargosos, sino ahora van a ser un deleite entrar en ellos, hermano. Van a ser un deleite. Ya no son gravosos, dice ahí. La palabra griega allí es barús, con B grande, barús, que significa, o sea, y dice, y los mandamientos de Dios, dice, tendría que decirse en el griego, ya no van a ser una carga, ya no van a ser un peso grave, un peso duro, algo demasiado pesado para ser llevado, ya no. Entonces, es por eso la evidencia que alguien que nace de nuevo, como ha sido libertado, él va a guardar los mandamientos y la ley de Dios y no le van a ser gravosos, porque ahora con su corazón de carne él puede amar a Dios y guardar sus mandamientos.
A diferencia de las religiones humanas, las cuales, hermanos, imponían cargas pesadas a sus seguidores, como por ejemplo las escuelas rabínicas. Las escuelas rabínicas de los tiempos de Jesús hicieron lo mismo con el pueblo, hermano, allá en Mateo 23, 1 al 4. ¿Se recuerdan que le dijo a esos hipócritas? No, lo voy a leer porque voy terminando. Para descansar, Mateo 23. Hermano, les voy a explicar algo de la época, de la teología judía, para que entiendan qué les está diciendo Jesús. Aquí en Mateo 23, del versículos del 23 dijimos, versículos del 1 al 4. Aquí estamos ya. Y dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas. La cátedra de Moisés era como un banco, así que estaba de enseñanza, donde se sentaba el rabino principal, y allí se sentaba y sacaban de una gaveta que estaba abajo los rollos de la ley. Por eso dice, se sacaban los manuscritos de la ley, sacaba de la gaveta de abajo una gaveta y sacaban los rollos y los empezaba a enseñar. Por eso dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Qué terrible, hermano, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Mire, hermano, qué terrible, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, dice el hermano. ¿A qué se estaba refiriendo? Atan cargas pesadas. Cuando saqué un diplomado de teología judía del Nuevo Testamento, aprendíamos toda esa cultura y las escuelas rabínicas y las enseñanzas y lo que se daba allí y en las sinagogas y cómo se movía todo ese rollo allí, hermano, de enseñanza. Y fíjate, es bien interesante, porque allí estábamos aprendiendo que en las escuelas rabínicas en el tiempo de Jesús habían tantas interpretaciones como hay teólogos ahorita, comentario fulano, comentario sutano, comentario aquel y comentario al otro, y este dice, no es que este texto se debe interpretar así, no es que este pasaje debe ser así, gramático, histórico, no es que debe ser alegórico, no, y ya empieza. Así era, siempre ha sido así en la teología. Había muchas escuelas rabínicas en las cuales se agarraban e interpretaban los textos. ¿Sabía usted, hermanos amados, que ahí estábamos aprendiendo y estudiábamos que los rabinos habían creado mandamientos sobre mandamientos? La ley mandaba que el ritual de lavarse era solamente en el templo, los sacerdotes que iban a entrar a oficiar al santuario, pero los fariseos se lo habían impuesto al pueblo y Jesús le recriminó eso. Habían hecho un mandamiento que era para allá y se lo habían impuesto a los demás. Y según los estudiosos de ese tiempo, hermano, de los 613,000 mandamientos, los rabinos habían hecho 12,000, brother. Y se había vuelto una carga para la gente, que la gente no quería saber. Y lo peor que estos eran tan hipócritas que se los querían imponer a la gente, pero ellos dicen que ni con un dedo los querían tocar, dice Jesús. Y eso se llegó a conocer como el yugo de la ley. Mira, el yugo de la ley. Esos mandamientos sobre mandamientos. Por eso Jesús les dijo a los que le seguían que su yugo era fácil y ligera su carga, hermanos amados. Entonces, para un verdadero hijo de Dios que ha nacido de nuevo, los mandamientos no le son gravosos. Y podrías tocar otros textos que tengo aquí, pero por el tiempo lo vamos a dejar así. Vamos a la número 16. Evidencia número 16 que realmente hemos nacido de nuevo. Solo en esta carta, falta la segunda carta de Juan mañana. Nada más encontrar otras 7 u 8. Y después en la tercera carta otras 6 u 8. Ya va a ver usted, hermano. Y ahí nos puede servir esto para autoexaminarnos. Porque dice, pero ¿cómo me autoexamino, pastor? Aquí está lo que dijo Pablo a los Corintios. Aquí están las evidencias. Número 16. Una persona salvada o regenerada vence al mundo, versículos del 4 al 5. Y dice el 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, hermano. Aleluya. Qué bueno. Entonces, otra evidencia, ahí está el mundo con sus deleites, con sus prácticas, con sus tradiciones, hermano.
y queriendo atacar a los cristianos, a la iglesia, envolverlo. Pero una persona salvada no va a ser vencida por el mundo, sino que él va a vencer al mundo. Y otra vez al mundo se refiere al sistema de engaño, de maldad, hermano, que es controlado por el diablo a nivel mundial. Mire qué tremendo. A eso se está refiriendo al mundo, que es controlado por el diablo a nivel mundial, hermano. Y por medio de Cristo, y que solo por medio de Cristo el Espíritu Santo se puede vencer. Alguien lleno del Espíritu. Solo así se puede vencer los poderes invisibles, hermano, y visibles de maldad. Así lo dice Romanos 8, del 3 al 7, porque voy finalizando. Y mañana pues no se pierda la cuarta parte ya. Cómo saber si nació de nuevo, si soy salvo, en la segunda carta de Juan. Vamos a encontrar más evidencias. Romanos 8, del 3 al 7. Romanos 8, del 3 al 7. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo de semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida, dice allí, y paz, por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ay, hermanos, amados. Así que la evidencia número 16 que le está mostrando Juan a las iglesias de Asia, para que no escuchen a los falsos maestros, se puede saber que soy salvo, si aquí están todas estas evidencias. Ya si no las tenemos, hermano, ahí hay que preocuparnos. Hay que pedirle a Dios que nos salve, arrepentirnos y que podamos nacer de agua y del Espíritu. Y la número 17, hermano, están en los versículos del 6 al 12 ahí para terminar ya. Y la evidencia número 17. Alguien que es salvo y ha nacido de nuevo, cree al testimonio del Padre, del Hijo, hermano. Oiga bien. Y dice aquí, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Claro, aquí en este texto hay un debate sobre este texto, sobre que fue agregado o no está en el original, y dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Y algunos aseguran que en la palabra no es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero aquí está escrito en la Reina Valera, porque tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan, hermano. Bueno, otra traducción dice, porque tres los que son de testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son una misma cosa. Y dice el 9, y si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. O sea, el Padre da testimonio del Hijo. El Hijo da testimonio del Padre. Y el Espíritu da testimonio de Jesucristo. Entonces, podemos encontrar ahí la relación triuna, hermano, entre ahí la pluralidad divina de Dios. Y debemos de entender eso. Entonces nosotros cree a ese testimonio. Y fue los problemas que se dieron en la primera iglesia, cuando salieron sectas rechazando la deidad del Hijo. Otras sectas rechazando la deidad del Espíritu Santo, de Dios, del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios. Pero nosotros, hermanos, sí creemos al testimonio de que el Padre da testimonio del Hijo. Cuando fue bautizado, dijo, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Y después los discípulos oyeron al Hijo decir, yo no he venido a hablar por mí mismo, sino que lo que he oído del Padre, yo vengo a dar testimonio de lo que Él ha hablado. Y el Espíritu Santo vino a dar testimonio de lo que Cristo había hablado y había hecho, y guió a la iglesia y guía nuestras vidas, hermanos. Así que estas son las evidencias en la primera carta de Juan, y podríamos escudriñar más aún los textos y sacar más
evidencias ahí texto a texto, hermanos amados. Así que yo he terminado y el día de mañana vamos a la cuarta parte de cómo saber si soy salvo, cómo saber si realmente nací de nuevo y saquemos notas. Mañana vamos con la cuarta parte, hermanos, ¿sí? La cuarta parte. Y voy a explicar los aspectos generales de la segunda carta y con qué propósito fue escrita también la segunda carta. Y ahí vamos a encontrar la evidencia número 18, 19, 20, 21 y 22. Una hora vamos a hacer eso, una hora, 10 minutos. Y el viernes, si estamos con vida y dando vida, vamos a entrar ya en la quinta parte prácticamente de este estudio de cómo saber si soy salvo. Y vamos a encontrar más evidencias. En la tercera carta de Juan vamos a encontrar, hermano, ahí la evidencia número 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de cómo se debe de comportar una persona que ha nacido de nuevo y es salva. Y vamos a terminar después, la siguiente semana, en la carta de Judas, donde vamos a encontrar más evidencias de los verdaderos hijos de Dios y de los falsos. Así que vamos a orar. Y Padre, buen Dios, gracias Señor por darme fortaleza en mi garganta. Te pido por mi salud, por mis hermanos que han visto este video y los que lo van a ver, Señor, y que tu espíritu sea, Padre, confrontándolos, sea quebrantando sus corazones, Señor, sea ocupando esta palabra para autoexaminarse cada uno, Padre, como yo también me debo autoexaminar para ver si te conozco verdaderamente. Un Pablo, hermano, cuando invita a examinarse allá a los Corintios, él mismo dijo que él mismo se examinaba, no siendo que habiendo sido heraldo para muchos, él mismo viniese a ser eliminado, o estar enseñando lo que no era de Dios, o agradar a Dios, o no estarlo viviendo él. Padre, ayúdanos, por favor, ayúdanos, Señor, con esta palabra a evaluarnos espiritualmente, a autoexaminarnos si verdaderamente estamos en la verdad, o es el que hemos creído en vano como los corintios. Señor, guárdanos. Usa esta palabra, Señor, y que toda gloria, toda honra, alabanza y exaltación sean para ti por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Dios les bendiga, hermanos amados. Nos veremos mañana, 10:30. Así que un abrazo ahí a todos y que la paz de Cristo sea con vosotros.